El objetivo principal es reducir el uso de passwords. Hey, hola, ¿cómo están? Otro capítulo más de Migesa Cloud Wizards. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Configuraciones de seguridad recomendadas para aplicar sobre Windows 11, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando, recordemos, el principal objetivo son temas de seguridad. Hay un Top Security Recommendations, por así decirlo, que deben sí o sí de estarse aplicando a los dispositivos Windows 11. Recuerden, Windows 10 ya no está soportado. Entonces, para eso, pues, bueno, Ismael, ¿cómo estás? Hola, hola Jair, ¿cómo están? Pues buenas tardes a todos, depende a qué hora están viendo el video. Y pues sí, haciendo mucho énfasis en el tema de seguridad, que nos dimos a la tarea de preparar un tema bastante importante para todos los administradores que hacen este tipo de labores día a día. Estas recomendaciones que pues le van a ser de gran ayuda para todos ellos, ¿no? Pues adelante, Isma, si quieres nos arrancamos ahí con las 10 recomendaciones de seguridad. Recordemos que hemos estado hablando pues de diferentes herramientas, principalmente relacionadas con las de Microsoft, temas con Intune, con Defender. Entonces creo que va a estar un poquito ahí combinado de todo para aplicar estas recomendaciones. Entonces creo que por ahí traes una presentación, ¿no, Ismael? Este video va a ser meramente teórico, digo, porque hay algunas configuraciones que prácticamente ya las hemos realizado en Intune. Por ahí les vamos a ir diciendo cuáles son las que ya están en Intune. Entonces, y los que no, pues vamos a empezar a emplear tiempo en poder grabar ese tipo de procedimientos y que ustedes los puedan validar también del lado de pruebas, ¿no? Entonces, pues si quieres, vamos a empezar. Adelante. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de 10 configuraciones de seguridad que están ampliamente recomendadas y que debes de aplicar al sistema operativo Windows 11. Porque recordemos que existe un modelo de seguridad llamado Zero Trust, donde lo que nos dice confianza cero, sobre todo en la parte exterior. Vamos a empezar con las configuraciones y antes de todo, ¿de dónde viene este modelo de recomendaciones o estas configuraciones? ¿Sale? Estas métricas aparecen dentro de un artículo dentro de Insight de Estados Unidos que a partir del día 16 de abril del 2025 fue donde realmente se empezaron a realizar este tipo de recomendaciones. Obviamente, esto quiere decir que salió a partir también de un reporte de Windows 11, el Sovereign Report, donde obviamente también les vamos a dejar por ahí la liga, es un reporte ampliamente recomendado para que ustedes lo puedan leer y que este reporte específicamente salió en marzo de 2025 comparando los sistemas operativos Windows 10 frente a Windows 11. Entonces, aquí obviamente hicieron muchos cambios, muchas recomendaciones, donde obviamente son las que tenemos que estar aplicando, algunas de tantas que obviamente, dependiendo del cliente, son las que tenemos que aplicar, ¿no? En esta parte, pues también recordemos que estas cifras actualizadas respaldan con datos sumamente frescos y que son súper confiables en las mismas reducciones mencionadas dentro del documento que les estamos recomendando. Se los vamos a dejar ahí en los comentarios, ¿no? Donde obviamente este resultado nos arroja que hay un fuerte impacto en la arquitectura de seguridad, que a pesar de que es mejorada en la parte de Windows 11, en entornos reales, pues era de cierta forma vulnerable a ciertos procesos, ¿sale? Dentro de esta parte lo que hizo, pues prácticamente Microsoft fue reforzar la plataforma del sistema operativo Windows con un enfoque, pues obviamente, de seguridad. En esta parte, también recordar que salieron diferentes innovaciones en cuanto a hardware, desarrollo seguro obviamente de herramientas administrativas, y esta estrategia se concentra específicamente en la reducción de incidentes y de mayor relevancia dentro del sistema operativo. Pero ahora, ¿en qué se basaron para poder ejecutar o analizar este tipo de recomendaciones? Bueno, este mapita que ustedes ven aquí son las capas de protección del sistema operativo Windows 11, mientras que cada una capa ofrece un análisis mucho más detallado dependiendo de cada una de las funciones de ellas. Por ejemplo, la parte de Cloud Services nos va a ayudar como tal a proteger la información laboral, la información personal, servicios como la parte de identidad, que es la parte de Entra, y soluciones de administración, ¿vale? La parte de identidad es obviamente, son los métodos modernos de autenticación como passwordless, la parte de sign-in por medio de FIDO2,
o la parte de Windows Hello, y la protección avanzada de credenciales de Credential Card por medio de LSA. Entonces, todo este tipo de capas son las que están aplicando para realizar este tipo de recomendaciones. La capa de aplicación, donde obviamente pues también hay un control y aislamiento de aplicaciones, específicamente también de driver, porque también puede haber diferentes vulnerabilidades. Dentro de la parte de los drivers, pues hay diferentes tipos de protección para poder evitar la ejecución de código malicioso, lo que les comentaba. Aquí viene también la parte del sistema operativo, que es la parte de cifrado, la parte de protección de datos por medio de BitDocker, por medio de Personal Data Encryption, que también vamos a ver más adelante, la seguridad de red por medio de una VPN, de parte de un firewall, o la protección contra amenazas con la parte del antivirus de Defender, o específicamente con Defender o con algún otro producto. Dentro de la parte también de hardware, recordemos que hay también una raíz de confianza de seguridad que está asistida o que existe por medio de un TPM. El TPM, recordemos que es el Trusted Platform Module, que nos ayuda precisamente a reforzar la seguridad del dispositivo. Adicionalmente, pues también tenemos el Security Boot, el Kernel DMA Protection, que también nos ayudan a tener a este nivel la protección contra el dispositivo. ¿Vale? La parte de Security Foundation, que es prácticamente la integración de certificados, la parte de que suministro seguro para, obviamente, garantizar una mayor seguridad dentro de la parte de identidad y de todo el dispositivo. Y más pegado a la derecha tenemos la parte de privacidad, el privacy, que estos controles nos ayudan como tal a proteger datos personales, cumplir con normativas de seguridad de manera internacional. Entonces, en base a esa investigación fue que realizaron estas 11 recomendaciones. Ojo, en la parte del sistema operativo Windows no depende de una sola función o una sola capa, sino de todo este ecosistema que ya viene integrado. ¿Sale? En conjunto, toda la combinación de todas estas capas, la parte de identidad, la parte de aplicaciones, etcétera, etcétera, pues obviamente nos va a ofrecer una mayor seguridad mucho más completa. ¿Algo que comentar, Jair? No, todo bien, es la base lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Como que el vistazo así de manera general, lo veo, veámoslo así por capas, pero al final es uno solo. Sí, desde, pues de dónde nace, ¿no? Pues el tema de cloud services, hablando de nube, en este caso, pues Entra ID, luego tenemos la identidad, pues, a ver, tenemos los usuarios, tenemos aplicaciones que se ejecutan, tenemos la parte de los endpoints, o sea, la parte del sistema operativo, todo lo que comentabas. Hay hardware detrás que también nos da seguridad y bueno, la parte de seguridad de Security Foundation. Pero pues sí, digo, si se fijan aquí algo que estaba viendo, mencionabas tecnologías como passwordless, creo que son tecnologías que al menos hemos visto en videos anteriores, tema de Windows Hello, Cloud Kerberos Trust, tema de passkeys, sí, si se fijan, todo va alineado al tema de seguridad, sí. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros o porque sea la moda o la tendencia, sino muchas de ellas, mencionabas ahorita al inicio, sí, el tema de Zero Trust. Pues bueno, muchas de las configuraciones, no quiero decir que todas, están alineadas a lo que es el modelo de seguridad de Zero Trust, abarcando identidad, otra parte de los endpoints, tema de cloud services y bueno, al final todo en conjunto con la finalidad de brindar, sí, mayor seguridad, ¿verdad? Así es, bueno, pues más que nada ya son conceptos, o obviamente son soluciones que nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que ir familiarizando con ellas. Ya se están integrando todas estas soluciones, ya prácticamente va a ser el pan de cada día de los administradores, tanto de la parte de identidad, como la parte de IT, como la parte de seguridad, como la parte de correo electrónico. Entonces, son conceptos y soluciones que debemos de entender sí o sí. Sí, y como dice Jair, no es algo que nos hayamos sacado de la manga, sino que ya es lo que justamente está pasando hoy. Sí, y algo que, bueno, al menos lo platicamos a veces con Manuel. A lo mejor ahorita no es como que el boom, sí, pero es mucho mejor estar preparados de una vez, sí, porque van a pasar. Digo, a lo mejor, oye, el tema de passkeys, el tema de Windows Hello, no me hace mucho sentido ahorita. Sí, es como lo del MFA, ¿verdad? Que cuando empezó en su momento tal vez pues hay muchos inconvenientes, lo que ustedes quieran, mucha resistencia, pero bueno, al día de hoy es un estándar. Sí, o sea, es un estándar de seguridad en cuanto a la parte de identidad. Dices, no tener MFA, pues vaya el comentario, estás en pañales en cuanto a seguridad, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder con ese tipo de tecnologías. Tema de passwordless es algo que al menos Microsoft está impulsando mucho, pero veámoslo así, en un año y medio, a lo mucho 2, proyectándonos en ese tiempo, pues va a ser algo estándar, ¿verdad? Va a ser algo que la industria, pues ya no lo va a ver como que, hay que hacer esto, no, se tiene que hacer. Sí, se tiene que hacer porque ya es estándar, ¿verdad? Eso va a ser algo normal que tienen que tener los equipos sí o sí. Digo, a lo mejor ahorita no se ha prestado, sí, como requerimiento de que
o al menos que Microsoft lo force, como es el caso del Authenticator, pero probablemente, como Microsoft es, puede que lleguemos a ese punto donde digan, ok, puro passwordless, puro passkeys, o los dispositivos tienen que tener esto sí o sí para el cumplimiento. Algunas ideas son al aire, pero muchas de ellas pueden que se cumplan o Microsoft las tome en consideración. Sí, específicamente también porque a veces tanto los administradores como los clientes son muy renuentes en relación a algún cambio. Y a lo mejor el ser humano por naturaleza es un poco miedoso, temeroso en esa situación, pero definitivamente que toda la parte de seguridad o toda la persona que obviamente esté involucrada con una computadora y que le guste el tema de la seguridad, pues obviamente pues tenemos que ya estar lidiando o familiarizándonos, por ejemplo, el doble factor de autenticación, la parte de passkeys, todo ese tipo de cositas, pues ya va a ser el pan de cada día de toda persona que tiene una computadora, ¿no? Entonces, pues más bien, lo que yo quisiera concluir es que adaptémonos a este tipo de cambios porque la verdad son muy buenos en relación pues obviamente a todo el tema de vulnerabilidades o de ataques que se vienen del día a día, ¿no? Bueno, les había comentado que en base a este documento, el Windows 11 Security Book, fue donde se realizaron estas investigaciones y este documento es como tal una guía completa sobre cómo Windows 11 se ha convertido en el sistema operativo pues más seguro, donde en esta parte Microsoft explica la estrategia de seguridad por diseño y por defecto, desde que protege el chip hasta obviamente protección de la nube, protección de los datos. Entonces, pues ahí se los vamos a dejar para que obviamente le puedan dar como tal una leída y pues ahí nos puedan dar sus comentarios dentro del video, ¿no? Donde también el resumen, pues obviamente habla precisamente de la seguridad del hardware, de la protección del sistema operativo, la identidad del acceso, la parte de control de privacidad de datos y la parte de los servicios de la nube, que es justamente lo que les habíamos platicado, ¿no? En las capas del sistema operativo. Y en resumen, esta parte de Windows 11 como tal nos ofrece pues diferentes capas de protección avanzada para enfrentar amenazas mucho más modernas, reducir los riesgos y simplificar la administración en entornos tanto de la nube como de entornos híbridos. Entonces, ahí se los vamos a dejar. No es algo que nos estemos sacando de la manga, pero ahí se los dejamos. Voy a presentar mi otra pantallita. Bien, ahora sí, vámonos con la primer configuración recomendada precisamente para la parte del sistema operativo Windows 11. Recordar y hacer énfasis, nosotros estamos haciendo estas recomendaciones y que también estamos o vamos a demostrar que se pueden realizar por medio de Intune. Cabe mencionar que también este tipo de configuraciones se pueden implementar o desplegar por medio de una política de grupo. Las que apliquen para ambientes híbridos y también obviamente las que apliquen para ambientes 100% nulos. Bueno, vámonos con la primera, la seguridad basada en virtualización. Primero que nada, pues, ¿qué es el VBS? Es la seguridad basada en virtualización, donde el VBS utiliza obviamente la virtualización de hardware y dentro de un visor del sistema operativo que crea un entorno como tal aislado dentro de la memoria del sistema. En este entorno obviamente se convierte en una confianza principal del sistema operativo, incluso si el kernel obviamente ha sido comprometido, entonces aquí tenemos esa seguridad, ¿sale? Al habilitar esta parte del VBS, dentro de las organizaciones pueden proteger los datos confidenciales para obviamente prevenir ataques dirigidos en ejecución del código kernel por medio del hardware. Ahora, dentro de la parte de Intune, vamos a simplificar la implementación de esta funcionalidad en los dispositivos que ya están administrados mediante un baseline de seguridad por medio de un perfil de configuración. En esta parte como tal, los administradores pueden crear o asignar una directiva de grupo o de dispositivo para habilitar las funciones de integridad como la parte aplicada al HCI y es la parte de credential. Recordemos que la parte de credential card pues está enfocada en la parte de seguridad y la podemos ver tanto de Intune como en la parte de defensa. En esta parte, todo este enfoque centralizado lo que nos va a ayudar es a garantizar es que la seguridad sea mucho más reforzada en todos los dispositivos y que a su vez pueda reducir los riesgos de configuraciones que estén de manera errónea. Recordemos que también muy pocos administradores tienen ese conocimiento para realizar configuraciones basadas en este tipo de sugerencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se habilita desde la parte de Intune y cuáles son los requisitos. Obviamente, debe de cubrir con un procesador que tenga la capacidad de virtualizar. Ahí vienen más o menos las características sobre qué está aplicado, sobre la parte de Wi-Fi o a la parte de un firmware y del sistema operativo propio, ¿vale? ¿Cómo habilitamos esta configuración de VBS? Desde la parte de Intune, bueno, pues configuramos o creamos como tal un perfil de configuración. Por medio de esta configuración, pues vamos a poder realizar
previamente este cambio dentro del dispositivo. Entonces es prácticamente muy fácil. Aplicamos una configuración de Settings Catalog y listo. Es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Vámonos con la segunda configuración que también está bastante interesante. El Local Security Authority, que esto incluye dentro del proceso LSAS, que es el Local Security Authority Server Services, que esta más que nada se encarga de validar usuarios, gestionar obviamente todos los inicios de sesión locales, remotos y obviamente aplicar las políticas de seguridad dentro del sistema operativo. ¿Qué nos va a ayudar cuando apliquemos este tipo de configuraciones? Pues nos va a ayudar como tal a la protección reforzada de credenciales, tanto en memoria. Nos va a ayudar a impedir técnicas comunes de robo de credenciales, como inyección de código o volcado de memoria para poder extraer ese tipo de información confidencial. Nos va a ayudar como tal a aumentar de manera significativa pues la barrera contra ataques de escalamiento de privilegios de manera local. Eso también es bastante interesante. Nos va a ayudar también a proteger los datos de sistemas operativos, de la parte del usuario, como datos confidenciales o acceso a exploits que se pueden hacer dentro del sistema operativo, pues previamente no autorizados, ¿no? Entonces, esta configuración también es bastante recomendada para evitar ese tipo de ataques. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues obviamente debemos de tener una firma digital por medio de controladores DLLs cargados por LSAS. ¿Cómo lo podemos habilitar? Desde Intune podemos generar una política de configuración de dispositivo por medio de uno Mauri. Recordemos que esta configuración pues la podemos generar desde la parte de Intune y poderla aplicar específicamente de esta manera, ¿no? Adicionalmente a esto, es importante tener en cuenta que al habilitar este modo de protección, el LSA puede requerir de hardware y software compatibles. Pues, ¿cuál es ese tipo de hardware? Pues ya lo habíamos visto, es un TPM y un Security Boot, así como una planificación de pruebas un poco más extendidas para garantizar que la compatibilidad de esta configuración pues son prácticamente adaptables al hardware que tú tienes, ¿no? También se deben implementar prácticas adecuadas de supervisión y gestión para asegurar de manera continua pues la protección de este tipo de configuraciones, que es el LSA. Y obviamente, pues para detectar y responder ante cualquier incidente anomalía, pues esta parte es bastante recomendada, ¿no? Vámonos al número 3. Aquí ya vienen conceptos a lo mejor un poquito más familiares a todos los administradores que ya tocan base con Intune, que ya administran mediante Intune. Entonces, uno de ellos es precisamente la parte de Credential Guard. Recordemos que la parte de Credential Guard evita ataques de robo de credenciales adicional a la capa que vimos anterior de la parte del SA. Entonces, el robo de credenciales de la parte que nos ayuda a proteger el Credential Guard es mediante la protección de hash de contraseñas de tipo NTLM. Es prácticamente todo el estándar que muchos usuarios tienen hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos que también existe un tipo de concesión entre la parte de Kerberos, que son prácticamente tickets de credenciales almacenadas por aplicaciones como credenciales del sistema del dominio local. Parte de Credential Guard usa una seguridad basada en virtualización, lo que habíamos visto al principio, que es la VBS. En esta parte nos va a ayudar para aislar la contraseña en un modo, obviamente solo en un sistema operativo con privilegios que pueda acceder solamente el usuario. ¿Vale? Entonces, cuando ya está habilitada la parte de Credential Guard, vamos a poder proporcionar N cantidad de ventajas. Las más resaltantes son, pues obviamente, que nos va a poder también ayudar a habilitar la seguridad en hardware contra la parte de NTLM, la parte de autenticación de Kerberos, de Credential Manager. Se van a aprovechar, obviamente, características de seguridad de la plataforma, incluido como tal el inicio seguro, el arranque seguro, y obviamente para proteger el tipo de credenciales que normalmente tenemos prácticamente todos, ¿no? La seguridad basada en virtualización, que también es el NTLM, credenciales derivadas como tal de Kerberos, y algunos otros puntos que también se pueden ejecutar en un entorno como tal protegido, que está aislado o al lado de la parte del sistema operativo, ¿sale? Bien, vamos a ver cómo se habilita la parte de Credential Guard. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues obviamente que tengas un dispositivo con Windows 11, idealmente una versión 11.22 o 23H2, o por qué no, la 25H2, para obviamente que ya tiene la característica de Credential Guard de manera natural. Un licenciamiento Windows Enterprise o de la versión Pro E3 o E5 y un TPM, versión 1.2 o 2.0. Habilitada la parte de Wi-Fi para impedir obviamente que los atacantes puedan deshabilitar la parte de Credential Guard. ¿Sale? ¿Cómo habilitamos el Credential Guard desde Intune?
Pues una configuración de Settings Catalog por medio de un perfil de configuración, obviamente enviarla a la parte de los dispositivos. Nos aseguramos obviamente que esta configuración sea prácticamente recibida por los dispositivos de manera natural. Entonces, aquí está el proceso de cómo habilitar Credential Guard si lo quieres hacer desde la parte de Security de Microsoft Defender o desde configuración de Settings Catalog. ¿Cómo ves, Jair? Interesante, como decías ahorita, digo, hay cosas que ya empiezan a ser más familiares. Digo, te soy honesto, las primeras tengo rato que no lo veo. Pero ya cuando ya mencionas Intune, temas de Defender, Credential Guard, hacen un poquito más sentido. Igual nada más del tema de Windows 11, digo, como mencionas, está a partir o se puede hacer esto a partir de versiones 22H2, pero al menos la recomendación, digo, pues háganlo en sistemas, bueno, sobre todo porque 22H2 es un pequeño paréntesis, está fuera de soporte. Entonces, al menos sería tomar en cuenta 24H2, sí, para, bueno, versiones con soporte por parte de Microsoft. Sí, aquí recordar que nosotros siempre tratamos de recomendar que se vayan a la última versión del sistema operativo. ¿Por qué? Porque obviamente se van agregando nuevas características, nuevas funcionalidades que en algunas versiones inferiores no las tienen. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que hablamos en cuanto a las versiones de sistema operativo, ¿vale? Bueno, vámonos con la cuarta configuración, que pues la parte de Windows Hello for Business. Recordemos que esta parte pues ofrece como tal una autenticación sin contraseñas que no solamente está vinculada al dispositivo, sino también al sistema empresarial, que podemos hacerlo de diferentes formas. Windows Hello for Business, tenemos esta recomendación y una más adelante que también es bastante primordial. Entendemos a lo mejor en ese tipo de configuraciones de no todo el hardware está soportado para ese tipo de configuraciones. Entonces, recordemos qué es lo que hace Windows Hello, pues nos va a ayudar obviamente a un inicio de sesión por medio de reconocimiento facial, que utiliza obviamente la cámara para poder reconocer la cara del usuario y poder realizar esa autenticación. El reconocimiento como tal o la autenticación por medio de huellas digitales, pues también funciona como un escáner de huellas digitales o dactilares que nos ayuda precisamente a ya no ingresar contraseñas, sino nada más ponemos nuestro dedito y entra sin ninguna complicación. La parte de autenticación por medio de PIN, que obviamente es un código numérico, también ese código numérico nosotros como administradores podemos definir las características que queremos que los usuarios tengan al poder introducir un PIN de autenticación. Recordemos que ese PIN no es almacenado en el sistema operativo. ¿Dónde se almacena ese PIN, Jair? En el módulo que traen los equipos, en el hardware, en el TPM. Es correcto. Entonces, ya tenemos una seguridad mucho más reforzada, ya hay mucho más métodos de autenticación o de inicio de sesión del usuario. Ya no es el clásico, introduces tu contraseña y entras. No, aquí ya no. O también el clásico de que dejabas tu contraseña en un post-it, ya iba ahí una persona maldosa y entraba a tu computadora y hacía lo que quería, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que también la parte de Windows Hello tiene varias integraciones que también nosotros ya lo vemos muy común con la parte de Windows Hello, y es con el Authenticator, que es el MFA, que para muchos usuarios es muy tedioso, pero finalmente creo que al final del día prefiero hacer un paso adicional que perder alguna cuenta de correo electrónico personal, alguna cuenta de correo electrónico corporativa, o por qué no hasta dispositivo, cuentas personales de Facebook, de Hotmail, algún otro tipo de cuenta que podamos agregar al multifactor, ¿no? También esta parte se puede combinar, se puede hacer integración con políticas de acceso condicional, ¿sale? Donde tú defines qué es lo que debe de cumplir el usuario o el dispositivo para poder ingresar ese tipo de aplicaciones o de datos corporativos mediante esta parte de políticas de acceso condicional y con la parte de Windows Hello, ¿vale? Y obviamente pues también SSO, que es el inicio de sesión único, ¿sale? Donde también por medio de esta configuración, pues dependiendo de lo que tú como administrador definas que vas a hacer o vas a permitir los métodos de autenticación, ya sea por reconocimiento facial, por huella digital, por un PIN, pues lo vas a hacer sin ninguna complicación. Y créanme, te evita muchos dolores de cabeza. Hago un pequeño paréntesis aquí antes de que pases a los requerimientos. Si es el futuro en cierta parte de Windows Hello, pudiera decirse que sí. Reduce, por así decirlo, pues el ataque a los passwords en cierta manera. Hablábamos del TPM, pues esa información del PIN o de la huella no sale, no sincroniza, sino que está de manera local.
La única manera pues de acceder a ellos sería descifrando pues todo lo que hay en el TPM. Eso llevaría un gran esfuerzo, como no tiene idea. Pero aún así, no vamos a mencionar quiénes, pero sí nos hemos topado con clientes donde nos dicen, pues se me hace más seguro un PIN complejo que una huella digital, ¿sí? Y comentábamos, salió un tema de discusión, oye, pues la huella es única, ¿sí? O sea, es algo que tú eres y no hay nadie igual a ti, ¿sí? A comparación de un password, bueno, de un PIN complejo que asimila el password, eso pues fácilmente, pues, no adivinar, pero se puede prestar mucho a que pues eso se puede copiar, por así decirlo. Entonces, todo salió el tema porque decía, no, es que no, nuestro director pidió que no lo autoricemos el uso del tema de huella o reconocimiento facial, porque la ventaja era que el hardware de la computadora ya lo incluía, o sea, es un periférico que ya estaba incluido y no todos los equipos lo traen. Por más que hicimos, no, deshabilítalo, bueno, pues lo deshabilitamos, dejamos el puro PIN, pero bueno, digo, son casos muy extraños, pero pues si trae el tema de la huella digital, del facial, facilita mucho más las cosas y brinda mucho más seguridad. Digo, ya sería muy raro que haya un clon idéntico a ti con las mismas huellas digitales, la misma cara, no lo sé, pero pues para mayor seguridad utilicen ese tipo de... O te cortan el dedo y te llevan tu dedito para que te autentiques. Sí, es muy raro. Sí, es como los celulares, digo, ¿Sí? tienes la huella digital para el celular o tienes el facial en ciertos tipos de celulares, pues tiene mucho mayor seguridad déjame pongo el PIN aquí para desbloquearlo. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, quería comentarlo nada más así en caso, a manera de experiencia de lo que nos ha tocado ahí, tema de consultoría. Pues más bien ya también tratar de integrar este tipo de soluciones de seguridad de autenticación para el universo de nuestros dispositivos y usuarios, ¿no? Ya el tema de concientización, pues obviamente, pues a lo mejor para los administradores va a ser un poco doloroso, pero mira, es mejor tener esa curva de aprendizaje por parte del usuario durante una semana, 2 semanas tal vez, y ya después que sea el pan de cada día. Así pasó con las contraseñas, así pasó con versiones de Windows 10 a Windows 11 o de Windows 7 a Windows 8, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ya los usuarios se quejaban porque ya no veían sus cosas como antes, ya no estaba alguna opción que ellos ya tenían identificada en un sistema operativo y ahora ya no la ven en el otro, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Pero bueno, ¿cuáles son los requerimientos para habilitar la parte de Windows Hello for Business? Pues obviamente también tenemos un sistema operativo Windows Enterprise o Professional tipo E3 o E5. En caso de que se requiera, obviamente, esta funcionalidad de reconocimiento facial, pues una cámara compatible con reconocimiento facial o el Sign Security, sensor de huellas digitales en caso de que se requiera, un sensores de reconocimiento de rostro que prácticamente lo trae la cámara, sensores también de iris, reconocimiento de iris que también prácticamente trae la cámara. Entonces, de hecho, hay algunas cámaras que también ya están preparadas para ese tipo de acciones. No sé si las han visto. Incluso hay en Logitech que también ya hay muchas cámaras que ya que están preparadas como para Windows Hello for Business o para Microsoft Teams, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí prácticamente tienen el iconito, ¿no? También necesitamos como tal un TPM 2.0, que el Wi-Fi o el Security Boot esté habilitado dentro del sistema operativo de la máquina y obviamente un procesador compatible con virtualización. Recordemos, y esto es bastante importante, a pesar de que nosotros podamos ver como tal habilitado o deshabilitado aquí la parte de Windows Hello for Business, recordemos que para dispositivos que nacen específicamente en la nube ya está habilitado sí o sí, ¿vale? Entonces esta configuración la podemos omitir si es que vamos a hacer algo o requerimos de cambiar algún parámetro específico en cuanto a la longitud, las características del PIN, los días de expiración, etcétera. Entonces, meramente cambiamos esta. O en su caso, lo que a veces nosotros hacemos es una política de configuración específica para habilitar este servicio, tanto para los dispositivos que forman parte de la nube 100% y o dispositivos que son híbridos, que ya forman parte de un dominio local, ¿no? Vale, vámonos con el número 5 y hasta aquí vamos a la mitad. El viejo conocido Windows Labs. Recordemos que la parte de Windows Labs también ya es una configuración no es nueva que ya viene desde directorio activo. Dentro de estas configuraciones, pues obviamente nada más tú definías un nombre de usuario y un password específico para todas las computadoras. Pero pues obviamente a mí me tocó ver muchos clientes que ya prácticamente gente que no debería de tener la contraseña de administrador local la tenía. Entonces pues ahí teníamos una fuga de información y obviamente seguridad
prácticamente nula, ¿no? ¿Qué es Windows Labs? Que es una configuración que nos ayuda a administrar y a hacer copias de seguridad de las contraseñas de una cuenta de administrador local en dispositivos unidos a la parte de Entra ID o en la parte de Intune. Recordemos que con la integración de Windows Labs, que es la solución de contraseñas de administrador local, ahora ya en Intune las organizaciones pues pueden administrar y rotar de manera automática las contraseñas y los nombres de cuentas de administradores. Esto obviamente pues sin perder la herramienta o las funcionalidades ya previamente generadas como aplicaciones de terceros ni procesos manuales, ¿vale? Entonces lo hacemos y prácticamente lo tenemos ahí para todos los dispositivos que estén administrados por Intune, ¿no? Bueno, en esta parte o la parte de Windows Lab nos ayuda a mejorar la seguridad dentro de los dispositivos para garantizar que cada dispositivo tenga una contraseña única, compleja, para un administrador de dispositivos. En esta ocasión o en esta configuración puede cambiar de manera periódica y se va a almacenar de forma segura en la parte, ya sea en el directorio activo, si es que así lo deseamos, o en Entra ID. La administración automática de cuentas ahora pues ya también es compatible desde Windows 10, no recuerdo la versión hasta ahora, que es la 25H2, y versiones obviamente posteriores. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo aparece la configuración. Nos aparece que dice que la cuenta de administrador local es WLabs-226848. El Security ID del dispositivo, y aquí nos da, dice, la contraseña de administrador es, aquí está, cuándo va a rotar y cuándo expira la contraseña. Esta es una de las grandes ventajas que también se tienen con Windows Labs. ¿Cuáles son los requerimientos? Recordemos, pues es Windows 11 24H2, una suscripción de Intune para poderlo administrar de manera centralizada y una suscripción de Entra. ¿Cómo lo habilitamos desde Intune? Vean el video. Ya hay un video para habilitar Windows Labs. Así que si quieren más información ahí en el video. De hecho, también ya hay un video para Windows Hello, si no mal recuerdo. Sí, también, así que. Bueno, en la parte de dispositivo nos vamos a la parte de Endpoint Security y en la parte de Account Protection, ¿sale? Ahí creamos una política y le decimos que es una política de protección de cuentas, ¿vale? Antes de eso, tenemos que habilitar desde la parte de Entra ID y la parte de Labs para todo Entra ID. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde se va a almacenar la contraseña del usuario del dispositivo, ¿sale? Entonces, para mayor referencia, sí les pedimos mejor que vayan a ver el video de YouTube que ya tenemos ahí de cómo habilitar Labs en dispositivos administrados desde Intune. Vayan ahí al canal y suscríbanse y compartan, por favor. ¿Comentarios hasta aquí, Jair? No, todo bien. Digo, ya más información, ya les diremos si hay un video de eso. A lo mejor no vamos a abordar mucho en la configuración, pero pues como más info, vean el video, ahí está completo, requerimientos, pruebas, retos, etcétera. Así es. Bueno, vámonos con el sexto, que para muchos tal vez va a ser ya conocido. Como les comenté, hay conceptos que no son conocidos y otros que ya son más que conocidos, ¿no? Entonces la parte de BitLocker, por lo menos nosotros la tenemos ya prácticamente como por default, se tiene que configurar toda esta parte, ¿no? Recordemos que BitLocker es una herramienta de cifrado de discos duros o de almacenamiento, ¿no? Que en esta parte, pues Microsoft ha incorporado al sistema operativo Windows y obviamente pues está disponible a partir de versiones Windows 10, Windows 11 y tal vez algunas inferiores, ¿no? Hasta las versiones con. Bien, esto es prácticamente un modelo de seguridad un poquito más avanzado que nos ayuda precisamente a que antes de que el sistema operativo entre, tenga esa protección el dispositivo, la información y el usuario. No voy a abarcar tanto, digo, porque ya muchos lo conocen, entonces creo que de no teníamos ahí un video, pero también podemos grabar. ¿Por qué no? No veo el por qué no. Bien, ¿cuáles son los requerimientos? Pues Windows 11, un TPM 1.2 o 2.0, el UEFI el BIOS que esté habilitado y obviamente un disco duro, ¿sale? Un disco duro, ¿por qué? Porque vamos a habilitarlo para ese tipo de dispositivos. ¿Cómo lo habilitamos? Pues en la parte de seguridad, en la parte de cifrado, y ahí creamos una directiva específicamente para plataforma Windows y obviamente ahí seleccionamos un perfil que es de BitLocker. Seguimos las instrucciones y ahí sí tengan mucho cuidado porque, no vamos a explicar tanto, pero ahí dependiendo del tipo de seguridad que ustedes implementen dentro de esta configuración,
pues puede depender el performance del dispositivo, ¿no? Entonces, háganlo de manera aislada, en pruebas, para que ustedes puedan experimentar cuál es el comportamiento ya en dispositivos reales, o pues esperen a que nosotros les hagamos el video explicando obviamente cuáles son también las configuraciones recomendadas que debe llevar esta parte de BigLock. Vámonos con otra que también es nueva, esta configuración, el Admin Protection, ¿sale? Esta configuración pues creo que va a ser nueva para muchos. Microsoft introdujo esta nueva función de seguridad para este operativo Windows que nos ayuda a proteger mucho mejor el acceso a la parte de administración local de los dispositivos. En esta parte, las medidas de seguridad que son obviamente muy importantes, que protegen contra el acceso no autorizado a este tipo de privilegios de administrador. Recordemos que estos privilegios de administrador, muchos clientes lo mantienen de manera constante, no quitan o no tienen esa cultura de definir a los usuarios como un usuario estándar, ¿sale? Estos permisos lo tienen de manera permanente y obviamente lo que no saben es que se pone en riesgo la seguridad tanto de la infraestructura como del dispositivo, como de la información. Recordemos que los hackers saben o intentan aprovecharse. De hecho, el informe muy reciente muestra como muchos casos de robo de tokens, de credenciales, donde los atacantes roban el acceso a los usuarios. ¿Cómo lo hacen? Pues entrando al administrador, porque obviamente, gracias, nos dejaron como administradores locales de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues cambiar configuraciones, extraer información del dispositivo. Y aparte, como saben, cuando los privilegios de administrador están siempre activos en un dispositivo, existe la posibilidad de robo de información, de robo de contraseñas, etcétera, etcétera. La administración de privilegios en dispositivos de Microsoft, en esta parte, entra en contacto Intune. Es una nueva función como tal, como ya les comenté, de seguridad que ayuda a proteger a los dispositivos que tienen sistema operativo Windows, manteniendo a los usuarios como un usuario estándar de forma predeterminada, en lugar de otorgar los permisos de administrador completos de manera permanente. ¿Cómo es que funciona? Bien, con esta nueva configuración se crea un usuario administrador de manera aislada, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando tú requieras ejecutar un archivo exe, ejecutar un archivo MSI, hacer algún cambio sobre el sistema operativo que requiera permisos elevados. ¿Qué es lo que hace este usuario? Pues entra en acción, va a entrar en acción y te va a pedir tu nombre de usuario y contraseña para poder ejecutar esa acción, ese archivo o ese cambio que tú estás solicitando. A lo que ahora le llaman el just in time, que obviamente te va a pedir tus credenciales justamente